La palabra con nosotras, con nosotros. Una reflexión de la palabra cotidiana en diálogo con el acontecer de la comunidad universitaria. Hola, buenos días. Bienvenidas, bienvenidos a la palabra con nosotras, con nosotros. Vamos a terminar el capítulo 2 de la carta de Pablo a los Romanos, en los versículos del 25 al 29. Recordamos que está ahora Pablo describiendo cómo ninguna de estas propuestas culturales religiosas, cada una de ellas que se consideraba valedera y apropiada y definitiva, es decir, el mundo religioso, filosófico, greco-romano y la práctica religiosa judía de su época. Está terminando su argumentación para decir que tampoco el camino propio de la piedad judía de su época llevaba a esta experiencia de salvación al encuentro con el Dios vivo. Vamos a leer los últimos versículos de este capítulo 2, que son del 25 al 29. La circuncisión es útil si cumples la ley. Si la quebrantas, tu circuncisión te deja incircunciso. En cambio, el que no está circuncidado, pero guarda los preceptos de la ley, será tenido por un verdadero circunciso. Uno físicamente incircunciso que cumpla la ley te juzgará a ti que, con tu código y tu circuncisión, quebrantas la ley. Ser judío no consiste en tener señales visibles. La circuncisión no consiste en una señal en la carne. El verdadero judío lo es interiormente. La verdadera circuncisión es del corazón, según el Espíritu y no según la ley escrita. A ese le corresponde la alabanza, no de los hombres, sino de Dios. Palabra de Dios. Aquí vale la pena hacer una precisión, exegética. Recordamos que exégesis es el estudio del texto bíblico para tratar de entender primero el significado y después la intención del autor. Y la explicación a la que hago referencia es los distintos significados que la palabra ley puede tener. Porque llama la atención que por un lado pareciera que Pablo está promoviendo la ley, le parece que es algo muy importante, un regalo de Dios, etc. Y dos renglones más abajo se va contra la ley, ¿no? Hay que vivir según el Espíritu, no según la ley escrita. Y esa es la clave, ley escrita. El término ley en la tradición judía, la Torá, que suele traducirse así, se puede traducir por orden o normativa. El problema es que la necesaria concreción de un espíritu, de una manera de entender el mundo y de vivir en él, en preceptos, es decir, en una serie de instrucciones específicas, siempre corre el peligro de convertirse en algo que no ayuda a alcanzar el estado que describe la ley, sino que se queda en la mera observancia, no de todos, sino normalmente de aquellos preceptos que a la gente le parecen mejores o que le resultan más fáciles. Entonces, hay dos, podríamos decir, intuiciones detrás del término ley, Torá. La ley de Dios, que Dios le comunica a su pueblo a través de Moisés, este ordenamiento, podríamos decir, en el fondo está hablando de una sensibilidad a la que despierta aquella persona que, abriendo su conciencia a la comunicación de Dios, percibe esa armonía que Dios le comunica, entra en sintonía con la sinfonía de la creación. Y podríamos decir que el tono en el que toca esta sinfonía de la creación es el tono del amor. Y esa es la ley del Espíritu. No cualquier amor, ya hemos dicho en muchas ocasiones que a muchas cosas se le dice amor, sino este amor de agape, este amor descrito con los frutos del Espíritu que nos compartió Pablo en su carta a los Gálatas, ¿no? De paz, de alegría, de solidaridad, de paciencia, de alegría, ¿no? Una felicidad profunda, dominio de sí, ya decíamos humildad, compasión, etc. Esa es la ley que Pablo no conocía antes. Intuía
y seguramente que en algunos momentos de su vida, a través de la observancia de los preceptos de la ley escrita, de la cual vamos a hablar en un momento, pues tuvo acceso, percibió, su corazón fue tocado, su conciencia iluminada por esa comunicación de Dios que da vida y que permite contemplar el mundo con esa mirada amorosa, con esa mirada enamorada. Vale la pena recordar, lo hemos comentado en otros espacios, que todas las grandes religiones históricas, ¿no?, estos caminos mistagógicos que han servido a muchísimos seres humanos para encontrar el sentido profundo de sus vidas, estas mistagogías que están construidas desde la vivencia de los grandes místicos y místicas fundadores de las tradiciones religiosas, todas tienen, podemos decir, como camino meta que se concreta también en el camino, en el itinerario, un campo semántico común, dicho en términos propios de los pueblos donde se construyen estas mistagogías y se proponen estos caminos hacia el encuentro con el Dios vivo. En la tradición indo-budista está el término dharma, que significa todo lo que acabamos de decir: orden, armonía, sentido, pero también tiene este elemento de como reglamentación, ordenación. Yo creo que la mejor traducción es armonía, y una armonía que es absolutamente imposible circunscribir a una serie de preceptos. Los preceptos ayudan a ver si estamos viviendo en comunión con esa armonía, si la percibimos y si de forma natural interactuamos con el mundo de tal manera que no rompemos esos preceptos. Y ahí sí que todas las grandes religiones tienen su colección de preceptos que no hay que ver como propósitos, sino más bien como indicadores de si la persona que está recorriendo esa mistagogía se está acercando al ideal al cual Dios, la realidad última, le invita. Entonces, en la tradición indo-budista está este término dharma. En la tradición taoísta, este naturalismo místico chino, existe el término dao o tao, que es exactamente lo mismo. Habría que traducirlo como sentido, significado, orden, armonía. Recordemos que el primer dicho del libro sagrado de esta tradición del Tao Te Ching dice: si alguien dice que conoce el Tao, y peor todavía si cree que lo puede comunicar, es que no lo conoce. Volvemos a ver esta calidad de inefable que no se puede agotar en palabras, que no se puede describir, sino que es una sensibilidad que se vive, un estado que se alcanza. Vuelve a aparecer esto de armonía, esta sinfonía de la que hablábamos, de todo lo que existe, lo real. Y estas dos grandes mistagogías conducen en este mismo camino. De cada una de estas tradiciones, desde luego que hay estos testimonios de los místicos fundadores de lo que vivieron. Claro, la experiencia mística es inefable, no se puede transmitir con palabras, se puede medio apuntar en qué dirección está y compartir algunas pinceladas características de lo que implica, pero no se puede transmitir con palabras. Se puede acompañar a las personas para que abran su conciencia a este encuentro con el Dios vivo, con el Dios que es fuente de amor. Que tengan un buen día, Dios con ustedes. Acabamos de escuchar el mensaje del Padre Alexander Satirka. Escúchalo de lunes a viernes a las 8:45 de la mañana por radioiberoleon.com, a través de nuestra app gratuita para iOS y Android o por Spotify. Esta es una producción de Radio Ibero León en colaboración con el ITESO, Universidad Jesuita de Guadalajara.